Torres, ¿estás preparado para conocer la nieve? No sé si le hará mucha gracia esto. Lentamente, Iván Torres se habituaba a su nuevo entorno. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Bueno, había cosas a las que simplemente no le apetecía acostumbrarse. Y si a él le costaba reubicarse en esta nueva realidad, por supuesto que a nosotros también. Pero había algo que definitivamente no nos podíamos acostumbrar: a la ausencia de nuestra ñosta. Pero ya venía siendo el momento de preparar esta casa para recibir como se merece a la matriarca. Así que, amigos, aquí comienza la historia de cómo se completa el arribo de esta familia a tierras canadienses. Now, for the start date and time, we don't know yet which ones will be used. Esto se me está haciendo muy complicado. Realmente entrar a la universidad después de 20 años es duro porque perdí la costumbre, pero que además sea en inglés lo hace muy difícil. Como que estoy todo el rato nervioso con un nudo en la guata, así como de las cosas que tengo que hacer del college y de la vida, porque hay que hacer trámites de un montón de cosas, todo en inglés y como que no se me puede olvidar, y estoy, la verdad es que agotado, y no puedo dormir, me levanto a las 2 de la mañana, después me acuesto a las 4, me levanto a las 6, es que me agota poner tanta tensión, toda mi cabeza puesta para tratar de entender algo y no entenderlo todo. Entonces no es fácil, no es nada fácil. Ya nos habían advertido cuando nos preparábamos para venir a Canadá que el proceso sería como una montaña rusa, con días felices y otros no tanto. Pero claro, sin la ñosda, a veces los desafíos se sentían imposibles de superar. Pero así como hay días malos, también los hay mejores. Hoy me toca ir por primera vez al college con Estoga presencial. Estoy un poco nervioso por entrar, por no conocer el lugar, todas esas cosas. Pero además, estoy algo preocupado por los 13 grados bajo cero que hay afuera. Tengo que caminar unos 40 minutos. Frío. En Chile, la verdad es que no tenía muchos problemas con el frío ni con la lluvia. Hasta extrañaba los inviernos de antaño con lluvias importantes. Caminar con 1 o 2 grados bajo cero no me preocupaba demasiado. Pero 13 grados bajo cero es, bueno, frío. Pero frío de verdad. Está bien helado, pero abrigado no es tanto. Se aguanta. No sé llegar, sí. Voy a tener que poner ahí algún mapita, porque cacho más o menos cómo llegar. Pero me puedo equivocar. Y no es la idea equivocarse a esta hora y con este frío. Bueno, después de un rato caminando, ya se empieza a sentir un poco más fuerte. Tengo un montón de mocos. Se moquea harto caminando en el frío. Y ya cerca de mi destino descubriría que sentiría algo adormecidas las piernas. Pero nada como para detenerme. Ya estoy dentro. Una tienda gigante. Pregunté ahí dónde está la entrada, me dieron las instrucciones. Estoy tratando de encontrar la puerta 5. Y me encontré con un edificio francamente enorme, así como casi interminable. Todo perfectamente calefaccionado y con casilleros, como los de las películas. No pensaba en grabar las dependencias, pero en nuestra primera clase presencial nos pasaron una cámara a cada uno. Y bueno, las grabé. Mientras, por las ventanas veía el clima que me esperaba a mi regreso. Era difícil imaginarse cómo serían esos lugares con el calor del verano. De hecho, faltaban un par de meses para enterarme que en ese lugar había una laguna.
Ya tuve mi primera clase. Están súper pesados. Está súper pesado esto. No me esperaba que me pasaran una cámara y un trípode de esta calidad. Está bastante bueno el equipo y lo puedo tener todo el semestre. Así que me llevo este equipo para la casa, lo que es fantástico. Lo malo es que estoy a 2 kilómetros de la casa, está nevando y está pesado esto. Y hace frío. Pero bueno, cosas del estudiante. Hoy día un compañero me preguntó ¿cuántos años tenía? Y le dije 47, igual que mi mamá. Pero me dijo, no, bacán, quiero ser como tú. Este camino lo tendría que hacer muchas veces en el futuro, siempre cargando la cámara y el trípode. Pero bueno, después ya me acostumbraría, salvo el día en que me tocó hacerlo con un récord de temperatura. Hay 20 grados bajo cero, es impresionante el frío. Se me quedan pesadas las pestañas todo el rato, como que se me junta hielo. Se te caen los mocos todo el rato. La nariz también hay que esconderla. Chao, que te vaya bien mascarilla, ¿lleváis hartas? Llevo un par. Chao, que te vaya fantástico. Saludos. Al día Finder. Llevo una caja y puede que sea mi teclado. Porque es del tamaño de un teclado. Ñosda, desde la distancia, cuando nos veía medio achacados, nos mandaba algún regalito para subir el ánimo. Es muy bonito, muy moderno, muy fantástico. También viene con esto, que es la tele. Y eso, amiguitos, estoy sola, así que voy a disfrutar la soledad acá. Como les decía, la inmigración es un proceso de altos y bajos, y a veces hay que hacer algunas cosas para revertir los momentos bajos. ¿No vas a adivinar a Tim Hortons entonces? Sí. ¡Ay, grabaste! Ya nos imaginábamos cómo estaría Ñosda aquí, pidiendo sus Tim Hortons, compartiendo con nosotros. Cada día faltaba menos para su llegada y tratábamos de dejar las mejores aventuras para su llegada, pero hay cosas que no podían esperar. Estamos esperando a unas personas especiales que van a venir a visitarnos. Hemos visto todos sus videos, hemos seguido sus aventuras, nos hemos identificado y ahora finalmente ha llegado el momento de conocerlos. Deberían estar próximos a llegar. Yubi, yubi. Sí, amigos, Dulce Hogar llegó a nuestra casa. Desde que llegaron a vivir a Kitchener, vimos sus videos en YouTube. Cuando el sueño de irnos a Canadá se nos ponía cuesta arriba, sus videos eran los que nos decían sí se puede. Y ahora, al fin los conocíamos. Por supuesto, les trajimos unos regalitos. Aunque recién nos conocíamos, ya sabíamos perfectamente lo que más extrañaban de Chile. Aquí color, qué espectacular. Merquén ahumado. Pero mira, vale, te morí. Te morí. Y ellos también nos trajeron un presente. ¿La subtítulo? Fue una maravillosa reunión, cuyas sorpresas no terminaban ahí. Unos días atrás, nuestra vecina nos había enviado esta foto de un visitante que había estado en la parte de atrás de la casa, un venado paseando unos metros de nosotros. Y mirábamos por la ventana y no los podíamos ver. Incluso habíamos tenido un intento de grabarlos. No alcanzamos. Pero sin éxito, lo que solo se concretó con la venida de los Dulce Hogar. Ay, qué lindo. Este bosque es enorme. Me da la impresión que es enorme. Sí, se nota. Ay, no miro. Por supuesto que esta familia de chilenos en Kitchener Ahí está.
también grabó su correspondiente video de este encuentro. Así que les dejamos el link por aquí para que vayan a verlo. Quedan 11 días para partir. Así es que estoy empezando a entrar en pánico. No faltaba nada. Así que para celebrar, nuestros amigos Pauli y Rod nos invitaron a un día recreativo, que partía con un desayuno bien canadiense y avistamiento de patitos. Y algo un poquito más arriesgado. Vamos. Los canadienses, para divertirse, se suben a alguna loma para deslizarse en la nieve. Entretenciones de invierno. Bueno, más que loma, parecía un cerro. No tenías que soltar nunca. Menos peligroso de lo que parece. Bueno, eso estaba por verse. ¿Está bien? Hasta que Pauli decidió lanzarse. Y bueno, no salió tan bien. ¿Está bien? Resultado, una buena contusión, semanas adolorida y hasta visitas al médico. Pero en ese momento se levantó, estoica, y continuó con el paseo. De hecho, días después nos enteraríamos de la gravedad del golpe. El final del recorrido era un puente bastante visitado por los turistas, ya que fue usado para una película años atrás. Se trata de It, esa del payaso perverso, la segunda adaptación al cine de la novela del mismo nombre del célebre escritor Stephen King. El puente aparece en varias partes de la película, pero ahora descubriríamos cómo cambian los paisajes en Canadá entre una estación y otra. ¿Nos vamos a meter al puente? Por supuesto, cruzarlo en auto no basta. Ahora lo atravesaríamos caminando. Hace como 1 o 2 años antes de COVID vinimos y había un globo rojo aquí. Nos dio mucha risa. Estamos adentro del puente de It. El techo está lleno de telarañas y hace mucho frío, Sí. mucho. Es que está la presencia del maligno It, quien nos otorga frío. Pero no está la presencia, no sé si pasaba por aquí. ¿Tú no viste la película? No la vi. Y ahí nuestros amigos nos invitaron a caminar sobre el río, actividad solo recomendada en pleno invierno. Estamos parados sobre donde pasa un río, solo que está muy congelado. Ahí se ve el hielo. Uy, está más helado que la cresta. Es bastante difícil entender que este río y este río es el mismo. No aguantamos mucho rato ahí, sí, porque el ambiente estaba más frío que el corazón de It. Así que comenzamos nuestro regreso. Como siempre, muchas gracias Pauli y Rod por este paseo. ¡Bravo! Habíamos evitado hablar de la posibilidad de que Ñosta pasase su cumpleaños lejos de nosotros. Y bueno, eso ocurrió. Año feliz. Ya habíamos tenido algunos cumpleaños virtuales con todos los fenómenos pandémicos que habían azotado al planeta, pero nunca nos imaginamos que uno de los nuestros sería en este formato, y menos que estaríamos a miles de kilómetros de distancia y en estaciones del año totalmente contrarias. Hace un calor de mierda. Ahí llegó la camisa. Pero es tarde ya, ¿no? Sí, pero hacen como 31 grados todavía. Ah, chupalla. Oye, así que mañana va al colegio. Sí. ¡Qué nervio! Sí, manso viajeros. Mosmi estaba próxima a su primer día de clases y estaba bastante nerviosa. Pero eso se los cuento en un ratito, que ahora vienen los regalos. ¡Feliz cumpleaños!
Y por supuesto, nosotros también enviamos nuestros regalitos. ¿Se acuerdan de Budapest cuando Ñosda estuvo de cumpleaños? Ahí le regalamos un charm, un accesorio para una pulsera de Ñosda. Bueno, era momento de completar la colección, esta vez con una banderita de Canadá. Un charm de Canadá. Pero eso no era todo. ¿Quién será? Ese regalo de quién será. ¡Que se pare! ¡Ahí está parado! ¿Qué es? No. Lamentablemente, Mosmi no pudo disfrutar a cabalidad el momento, pues su preocupación no la dejaba estar presente en la celebración. Cuando estábamos en Chile, se veía entusiasmada de asistir a un colegio en Canadá, con compañeros de todo el mundo, con materias impensadas. Pero llegando a este país, se empezó a preocupar. Especialmente cuando tuvimos las primeras reuniones en línea para que pudiera ingresar al colegio. Matilda. Sus temores se iban haciendo cada vez más reales a medida que avanzaban las conversaciones. Finalmente, tuvimos una reunión con profesoras y con una traductora para evaluar su nivel de inglés y definir en qué curso entraría. La verdad es que todo salió de maravilla, pero cuando llegó el día de partir al colegio, el entusiasmo se había ido. Estoy ya lista para mi primer día de colegio. No, en realidad no estoy mentalmente lista, pero nada que hacerle. Siento miedo porque no sé el idioma y porque siento que no voy a poder relacionarme con gente y cosas así. No sé, me da miedo equivocarme y me vea feo, no sé. Es muy triste. La verdad es que sus temores eran absolutamente comprensibles, pero no había muchas opciones. Ya estábamos aquí y había que ir. Por ser el primer día, la fui a dejar hasta la puerta, en Uber. No se puede ir al colegio, está prohibido, así que no vamos a cometer ninguna infracción. Tengo que dejar a Mosmi y ahí Mosmi después contará su historia. Y ahí la dejé. Por supuesto me devolví en micro, el Uber era demasiado caro. So, how do you hand something in? So there's a few people that go, oh, I don't know. Ya llegó Mosmi y va a contar cómo le fue en su primer día de clases en Canadá. Sí, efectivamente volví del colegio, me fue bien, me gustó, entendí más de lo que esperaba, tenía las expectativas muy bajas y pensé que le iba a pasar muy mal y no fue así. Cuéntales cómo estabas ayer esperando. Estaba muy nerviosa, no me costó dormir, todas esas cosas que pasan cuando uno se pone nervioso. ¿Conociste gente? Sí, me hice una amiga de la que me arrepiento de serme amiga porque era media rara. No sé, como mucha confianza, no, me dio cosita. Como mucho contacto físico, con conocernos 2 segundos, decía que yo era su mejor amiga y no. ¿Pero de dónde era? De Siria. Y me hice otra amiga, coreana, de Corea. Y ella hablamos muy poco. Yo la considero amiga, no sé si ella me considera amiga ya. pero, ¿por qué la consideras amiga tan rápido? Porque hablamos, que hablé con 3 personas, entonces ya son mis amigos para mí. Y hablé con una niña de Guatemala, que hablaba español, así que eso fue muy bonito. ¿Y qué ramos tuviste hoy día? Nutrition and Food, arte, como computación, algo así, y la cuarta hora no sé lo que era. Algo pasó que no entendiste, porque ¿cómo entráis en una clase y no cacháis qué ramo era? Capaz que yo sí inglés lo que me tocó. Puede haber sido. Claro, tuve que escribir un párrafo sobre un tema. En fin, dedito para arriba. ¡Pum! 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 Y mañana ya se va en bus Mosmi, entonces ahora estamos caminando para ver el punto donde tiene que tomar el bus. Nos estamos haciendo un reconocimiento para que mañana, porque mañana tiene que ir sola, porque yo tengo que ir a mi college, que queda para otro lado. Yo voy para allá y Mosmi para allá. Los siguientes días cometimos un par de chambonadas en esto de tomar el bus, pero finalmente logró ir a clases como correspondía. Con los días se iría solita a clases y volvería solita. Feliz día de la moñañita. Va a tener que venir a buscar sus regalos acá.
Había que ordenar bastante el hogar, porque los dos no hacíamos uno como dueños de casa. Después volveríamos a reunirnos en un cumpleaños online. Y claro, esperábamos que fuese el último con Ñosda dentro de una pantalla. Ñoña, la próxima aquí al lado, ¿ah? Aquí al lado la quiero, ¿ah? Y Canadá se comenzaba a preparar para la llegada de la matriarca. A su manera, por supuesto. Apenas un día antes de la llegada de Ñosda. Nevó brígido. Y con un viento extraordinario cambió la escenografía. La semana pasada había habido varios días de calor, 8 grados. Se había derretido buena parte de la nieve. Y para engalanar la llegada de Ñosda, se cubrió de blanco todo nuevamente. Se veía todo muy bonito, pero no podíamos permitir que no pudiese encontrar la entrada a la casa. Así que nada, a trabajar. Voy a ir a comprar una silla porque tenemos 2 sillas para 3 personas. Cuando llegue Ñosda vamos a necesitarla, así que voy a ir a comprarla. El día está un poco rígido, hay mucha nieve, la gente todavía no saca la nieve, entonces está un poco dura esta caminata. Esta sería la caminata más difícil desde que llegamos a Canadá. El clima estaba realmente agresivo. No tenía ningún sentido hacer semejante esfuerzo por una silla, a menos que entendamos la historia que había detrás. Desde que surgió la idea de irnos de Chile, trabajamos como equipo, con todas las dificultades que se nos aparecían. Todo por ganarnos nuestro cupo a Canadá, en términos simbólicos. Nuestra silla. Fue como el ajo, me encontré. Voy a dar una vuelta aquí a ver si en una de esas me encuentro alguna tienda, pero esto no va bien. Cuando se nos atravesaron los problemas de salud, pensamos que perdíamos nuestras sillas, pero salimos adelante, como pudimos. La aventura seguía su curso, pero por el momento solo habría silla para 2. Y en todos lados hay nieve acumulada, no han limpiado. Estoy mojado. Ya tengo que pasar al supermercado porque Ñoña quería comer algo rico mañana. El viaje a Canadá no fue nada sencillo sin Ñosda. Todos los trámites, los miedos, los problemas fueron solucionados con lo que teníamos. Luego, la casa tan vacía nos recordaba todo el tiempo que no estábamos todos. Por esas sincronías de la vida, la casa venía con solo 2 sillas. Y llegó Iván Torres, completando un poco el vacío. Estábamos cada vez más cerca de volver a ser los 4 que siempre deberíamos haber sido. Pero claro, nos faltaba una silla. Solo así se puede entender el esfuerzo de caminar 8 kilómetros con un viento gélido en busca de un artefacto tan simple. Afortunadamente, nuestros amigos Pauli y Rod nos prestarían esa silla que nos faltaba para recibir a nuestra Ñosda. Hola amiguitos, hoy me voy y tengo una cara de popó y de mucho cansancio porque he estado desde el miércoles haciendo muchos trámites. Y hoy día pesando, desarmando mi maleta, pesando, y ahora ya me rendí. Así como ya a la vida nomás. Es difícil poner toda tu vida en 2 maletas. Así es que después ya más ratito me voy a ir al aeropuerto. ¿A dónde vamos a ver? Al aeropuerto para ir a dejar a la tita para que se vaya a Canadá con su familia. Los inmigrantes que vean esta historia entenderán que el momento de abordar el avión está repleto de 2 sensaciones. Al fin mis maletas pude pasarlas y tenían solo un poquito de sobre equipaje. Así que ya ahora nos vamos a despedir. La alegría enorme de iniciar una nueva aventura, pero también
la tristeza de dejar a tus seres queridos. A veces hay decisiones que se toman sin entenderlas, como que Ñosda prefirió pagar más plata por irse en clase business. Parecería un gasto innecesario y claro, necesitaba que su silla fuera de primer nivel. ¿Ya está lista ya para partir? Sí. ¿De qué siente en este momento? Es muy raro, muy raro. Ya, ñoña, falta muy poquito para que nos encontremos. Sí. Un abrazo grande, la quiero mucho. Casi 2 meses estuvimos aquí sin Ñosda. Cáchense mi entrada, loco. Get around. Tengo un llavero de Chile para ponerlo con las llaves de la casa. Ahí estamos. Las llaves de Ñosda, del hogar. Ya solo quedaban unas 10 horas para que esta familia al fin estuviese reunida. Para nosotros ya era hora de ir a dormir. Para Ñosda era momento de gozar, disfrutar de su silla en business y comenzar a olvidar todo el dolor y la angustia de los últimos meses. Tengo mucho sueño, estoy muy cansada, pero con mucha energía de ir a buscar a mi mamá. Iván Torres también está a la espera. Vamos a aterrizar. Llega a las 5:45 y son las 5:35. Llegan 10 minutos. Nuestros amigos llegan en 10 minutos. Y ahí entre llegar allá y todo el trámite aduanero vamos a tener que esperarla incluso. Porque es lento eso. Actualicé y salió otra hora que son las 5:36 y ya son las 5:39. Por lo tanto, Ñosda ya debe estar acá. Ya debe estar acá. Todo nevadito. Llegaron nuestros amigos y a poco andar, Ñosda confirmó su arribo. Quedaban unas 2 horas más hasta que Ñosda pudiera bajar del avión y hacer todos los trámites aduaneros. Y de aquí en adelante la comunicación sería escasa, lo que resultaba bastante tenso, considerando que a veces hasta devuelven gente a sus países porque al oficial de inmigración le parece que tu entrada al país no corresponde. Queríamos esperarla donde nos habían esperado nuestros amigos, a nuestra llegada, para tener la visión necesaria para verla mientras hacía el PCR aleatorio. Nos podemos acercar más porque esta enfermedad pequeña y no por el COVID. Habían tantas cosas que podían salir mal y estaba tan cerca. Nuestros amigos estaban súper confiados del éxito de la operación, pero nosotros estábamos francamente nerviosos. Llegó, ya está aquí y parece que ya salió del trámite aduanero. Se viene al encuentro. Sí. Está media perdida, sí, no sabemos cómo decirle dónde estamos. Dile que tiene que estar en el segundo piso. Esa es la C, esta debería ser la D, ¿no? Pero no la veíamos venir y estaba perdida. Ya esto parecía una película. De pronto, el guardia permitió que entrara uno solo a buscarla. Y ese fui yo. Recorría pasillos y pasillos, mientras trataba de comunicarme con ella, sin éxito. Hasta que el esperado encuentro se dio.
Ya era hora de abrigarse un poco y partir de vuelta a nuestra casa. ¡Ay, hace frío! Ya vamos. Y aquí estábamos, todos reunidos. La historia había sido difícil, con muchas lágrimas derramadas y otras contenidas para seguir adelante. ¿My kiss? ¡Gracias! Ahora tendríamos 100 kilómetros de recorrido para echar un primer vistazo a Canadá y comenzar a ponernos al día de tantas cosas sucedidas. Yo soy súper gallina para andar en avión, nunca había andado sola. Y el piloto dice, vamos, llegando a Estados Unidos vamos a tener turbulencia porque hay como una tormenta de no sé qué. Y yo así como, ¡ah! Mi ñodo, porque ñodo me toma la mano cuando me da miedo. Ya se venía el momento del encuentro con su nuevo hogar, pero no sin antes pasar a buscar un desayuno a Tim Horton para disfrutarlo en el hogar. Ay, pero este pinito, ¿cómo hablaste con mi hijita? ¿En serio? Sacude las patitas, echa y deja ahí los zapatos en el... Me hicieron cartelito. ¡Qué lindo! Oye, no me lo miras así. ¡Oh, está bacán! ¡Wow! Y esta cama es enorme, ñondo, ¿por qué no me habías dicho que es enorme? Se va a tomar los cafés. Aunque hablábamos a diario mientras Ñodo estaba en Chile, había mucho que hablar, que ver, que conversar, que disfrutar. Después de que se fueron nuestros amigos, vino el almuerzo. Donde al fin pudimos hacer uso de las 3 sillas. Luego, Ñozda cayó en un sueño profundo. Es que habían sido tan intensos los últimos días que bueno, el descanso se alargó hasta la tarde, luego hasta la noche, para recién incorporarse al día siguiente, junto con la llegada del resultado de su PCR. Salí negativa, así que no duré nada, po. Nosotros nos mandamos 14 días esperando este momento y yo se mandó 1. Yo quería tener una justificación para no salir ni caminar. Esta ñoña. Vamos a pedir un Tim Hortito, porque hoy día es el día de la familia. Y esa sí que era sincronía. Nos preocupaba que se quedase sola justo su primer día, pues teníamos que ir a clases con Mosmi, pero resultó ser feriado y nada menos que por el Día de la Familia. ¡Feliz Día de la Familia! ¿Qué día más apropiado para que esta familia pudiese disfrutar de un día especial? Pero no solo eso, salimos a dar una vuelta por el barrio y sorpresa. No, está pero espectacular y con sol. A sacar el cuello. Era el primer día desde que llegamos que nos tocaba una temperatura realmente agradable. Por primera vez podríamos sacarnos los guantes y los gorros. Llegaba la primavera a nuestras vidas, junto con Ñozda. Era tiempo de volver a acomodarnos, de restablecernos, de volver a mirar hacia adelante, mientras construíamos una nueva rutina. Esta vez, con equipo completo. ¿Para dónde es? Comenzaban nuevos tiempos para esta familia migrante. Era momento de nuevas aventuras.